para ahorrar el dinero de la entrada de una hipoteca para un piso en el barrio de Salamanca, en Madrid. Durante 3 años comí solo arroz blanco, lentejas, huevos fritos. Pero mi suegra, que se sentía con todo el derecho por el simple hecho de ser madre, hurgaba siempre a escondidas en mi bolso. Tal vez pensaba que yo, la nuera, simplemente iba a tragar quina en silencio. Cuando cogió mi tarjeta de débito, voló a Marbella y en una boutique de lujo en Puerto Banús compró bolsos de alta costura para sus amigas del grupo de oración de la parroquia. Para su desgracia, había algo que no sabía. La noche anterior, yo ya había cambiado esa tarjeta de débito por la tarjeta de crédito, Black secreta de mi marido, ese mezquino, que había creado para ocultar el patrimonio familiar. Siento curiosidad por saber si mi amado esposo aguantará la presión cuando su móvil se inunde de SMS de notificaciones por una compra de 42.000 euros. Antes de comenzar, no olvidéis suscribiros a este canal, dejar un me gusta y escribir en los comentarios desde dónde estáis viendo este vídeo. Es un placer saludaros a todos. Ahora comencemos la historia. La ventana del minúsculo estudio en el extrarradio de Vallecas, en Madrid, se encontraba exactamente a la altura de la acera. Cuando un repartidor en moto pasó sobre un charco, una salpicadura de barro sucio golpeó el cristal, bloqueando la mitad de la ya escasa luz solar. Lucía tragó el último bocado de sus lentejas. Aquel trago seco pareció atascársele en la garganta. En lugar de coger un vaso de agua, tomó su tupper de plástico y tiró el resto de la ensalada de tomate por el fregadero. En el calendario de mesa, junto a la pila, el día 3 del mes siguiente estaba remarcado con fuerza con un bolígrafo rojo. Era la fecha límite para el pago del alquiler. Para reunir la entrada de la hipoteca de un piso, con terraza panorámica en el barrio de Salamanca. En los últimos 3 años nunca se había permitido comer fuera, gastando más de 10 euros. Después de descontar el depósito mensual en la cuenta de ahorro, lo que le quedaba de su sueldo como funcionaria interina en el ayuntamiento apenas le daba para vivir. Unos pasos pesados sonaron en el pero y exterior, seguidos por el sonido de una cerradura digital. Bip, bip, bip. Los hombros de Lucía se tensaron. El código solo lo conocía su suegra, doña Carmen. La puerta se abrió, y una ráfaga de aire frío con olor a humedad del callejón invadió la casa. Doña Carmen, sin quitarse los zapatos sucios, cruzó el umbral y, a grandes zancadas, entró en el minúsculo salón. «¿Ya ha llegado, doña Carmen?» Lucía, secándose las manos en el delantal, bajó la cabeza y se hizo a un lado. Doña Carmen, sin mirar a su nuera, fue directa hacia la nevera en la cocina. Abrió la puerta con fuerza. El aire frío salió de golpe. Sus dedos, rechonchos y ásperos, empezaron a hurgar en lo poco que había dentro, como si estuviera poniéndolo todo patas arriba. Empezó a sacar uno a uno los túperes de comida, posándolos con un golpe sordo sobre la mesa. ¿Y esto qué es ahora? Doña Carmen abrió la tapa de uno de los recipientes y un fuerte olor a ajo se esparció por la cocina. Con 2 dedos, cogió un trozo de carne y lo sacudió con asco. «Estofado. ¿Le das carne de segunda para comer a mi hijo?» Carlos se mata a trabajar en ese bufete, ocupándose de esos clientes importantes. Pero cuando vuelve a casa, no puede comer ni un trozo de carne en condiciones. «Es lo que he cocinado para Carlos, señora». Dijo que últimamente le apetecía comer algo con una salsa más espesa, respondió Lucía en voz baja. «Tienes la lengua muy larga, no lo puedo negar». Doña Carmen cerró el tupper con fuerza. El plástico hizo un clic seco. «Carlos dijo que queréis mudaros al barrio de Salamanca el mes que viene». «Ja. Atajo de jóvenes. Solo sabéis aparentar. Apenas tenéis 2 duros y ya queréis vivir en el barrio de lujo para presumir. Una nuera que se precie, ahorra el dinero, no piensa solo en cómo mudarse a una casa mejor. En mis tiempos, todos criábamos a los hijos en una habitación estrecha y vivíamos felices». Lucía permaneció en silencio.
clavando la vista en un arañazo en la esquina del fregadero, sin decir una palabra. Tras escrutar la cocina con una mirada rápida, los ojos de doña Carmen se posaron en la mesita cerca de la puerta. Allí estaba el bolso negro de marca comercial que Lucía usaba, normalmente para ir a trabajar. Este fin de semana me voy a Marbella con mis amigas del grupo de oración. Fíjate, la nuera de doña Rosa le regaló un vestido de firma de importación el mes pasado. Claro que de ti no espero nada. Una huérfana de provincias, ni un billete para unas vacaciones decentes, ni un regalo. Pero esa actitud tuya, sabes, es verdaderamente irritante. Doña Carmen, torciendo el gesto, se encaminó hacia la salida. De pie, de lado y de espaldas a Lucía, metió la mano en el bolso y empezó a rebuscar en su interior. Se oyó un ligero crujido. Me voy. Y tira esa carne de supermercado barato. Me da asco solo de mirarla. Doña Carmen, tras ajustarse los zapatos, empujó la trasera puerta y salió del estudio sin siquiera mirar atrás. La cerradura digital emitió de nuevo su sonido mecánico. Lucía se quedó inmóvil durante unos segundos, luego se acercó a la puerta, abrió la cremallera del bolso y metió la mano en el bolsillo interior. La tarjeta de débito de su nómina, que debía estar ahí, había desaparecido sin dejar rastro. Ni siquiera se molestó en buscar más. Caminando hacia un rincón de la habitación, cogió su viejo smartphone. Estaba conectado a la cámara de seguridad de la casa que había instalado expresamente para vigilar a los gatos callejeros que a veces pasaban por delante de la ventana. Retrocedió la grabación 10 minutos. La calidad de la imagen era pésima, pero mostraba claramente cómo doña Carmen, dando la espalda a la cocina, había metido la mano en el bolso, había sacado una tarjeta de débito verde y la había escondido rápidamente en el bolsillo de su vestido. Todo el proceso le había llevado menos de 3 segundos. Era la tarjeta de su nómina. Obviamente, el PIN era la fecha de nacimiento de su marido. Carlos, sin duda, lo sabía perfectamente. Lucía apagó la pantalla del móvil. El frío marco de metal resultaba incómodo en su palma. Fue al angosto baño, abrió el grifo y observó en silencio cómo el flujo de agua limpia se estrellaba contra el fondo del lavabo de cerámica blanca. Se lavó la cara con agua fría. Unas gotas le resbalaron por la barbilla, mojando el cuello de su ropa de andar por casa. Su marido, Carlos, esta noche hacía el turno de noche. Lucía cogió una bayeta y fue a su despacho. En realidad, daba vergüenza llamarlo despacho. Un área estrecha de no más de 2 metros cuadrados separada improvisadamente por un armario. Humedeció la bayeta y empezó a limpiar el polvo acumulado en el escritorio. Al mover el teclado, su mano derecha rozó el cajón debajo de la mesa. Normalmente este cajón estaba cerrado con llave, pero hoy la cerradura estaba ligeramente desplazada, aproximadamente 1 milímetro. Lucía se quedó helada, apretando con fuerza el tirador del cajón. Tiró. El cajón se deslizó suavemente. Dentro, nada especial. Algunas pólizas de seguros y, debajo, una agenda de tapa dura. Cuando Lucía abrió la agenda, una tarjeta de plástico negra cayó al suelo. Una tarjeta de crédito. En el frontal no había el logo de ningún banco que ella conociera, solo números en relieve dorado. Lucía cogió la tarjeta, encendió el móvil, entró en la web del banco, introdujo el DNI de Carlos y algunas combinaciones de contraseñas que usaban a menudo. Al tercer intento, cuando tecleó la fecha de nacimiento de su suegra, la pantalla del móvil se actualizó. Aparecieron las informaciones de una cuenta oculta. En la columna del saldo figuraba la cifra de 350.000 euros. A juzgar por el historial de transacciones de abajo, la tarjeta Black, con un límite fantástico, estaba directamente vinculada a esa cuenta. En la descripción de las transacciones se leía: beneficios por inversiones en criptomonedas. Apoyándose en la silla por un momento, le faltó el aire. En los últimos 3 años,
Carlos, con la excusa de que estaban ahorrando para la entrada del piso en el barrio de Salamanca, solo le daba 500 euros de su sueldo para los gastos de la casa. El resto, decía él, servía para pagar su préstamo de estudios y mantener el networking. Siempre llevaba camisas con el cuello desgastado y con bolitas. Y delante de Lucía se quejaba continuamente de estar sin Blanca, de la subida de los precios, y decía que se perdía las cañas en la oficina por miedo a tener que dividir la cuenta. Y ahora, este hombre escondía 350.000 euros en una cuenta secreta. Esto era un patrimonio ganancial que él le ocultaba a su legítima esposa, listo para usarlo en cualquier momento. Lucía apretó con fuerza la tarjeta Black. En la punta de su dedo índice, que presionaba la esquina del plástico, quedó una marca blanca. Abrió su cartera, sacó un viejo abono transporte que ya no usaba y lo metió entre las páginas de la agenda de Carlos. Mientras tanto, metió la tarjeta Black de su marido en el bolsillo más visible de su cartera, en el mismo sitio donde normalmente estaba su tarjeta de débito. Hecho esto, empujó el cajón a su sitio, dejando exactamente igual la fisura milimétrica en la cerradura. Al día siguiente, después de comer, el sonido de la cerradura digital sonó de nuevo. Doña Carmen entró llevando una bolsa de plástico roja. Ayer salí con tanta prisa que me olvidé de traerte un poco de chorizo ibérico. Me lo regaló una amiga del grupo de oración. En mi casa solo ocupaba espacio. Toma, sirve, para darle sabor a las lentejas. Doña Carmen lanzó el paquete sobre la mesa, pero sus ojos se clavaron en el bolso negro tirado en el sofá. Lucía salió de la cocina, inclinando ligeramente la cabeza. Gracias, señora. Iba al baño a lavar un poco de fruta. Siéntese un momento. Sí, sí. Venga, no te tires la vida ahí, dentro como una tortuga, respondió la suegra agitando la mano. Lucía se dio la vuelta y fue al baño, pero no cerró completamente la puerta. Dejó una rendija de la anchura de unos dedos. Abrió el grifo, dirigiendo el chorro de agua hacia un barreño de plástico. Por la rendija de la puerta, vio cómo doña Carmen se acercaba rápidamente al sofá. Sus manos ásperas, con una agilidad increíble, abrieron la cremallera del bolso, sacaron la cartera y, con 2 dedos, extrajeron la tarjeta negra del bolsillo exterior, metiéndosela rápidamente en el bolsillo. Doña Carmen ni siquiera se molestó en mirar el color de la tarjeta, ya que ayer, en ese mismo sitio, estaba la tarjeta de débito verde. El ruido, fuerte del agua cayendo, tapó por completo el sonido de la cremallera cerrándose. Cuando Lucía cerró el grifo y salió con un plato de manzanas bien cortadas, doña Carmen ya estaba cerca de la puerta, poniéndose los zapatos. No como ahora. Tengo que hacer las maletas en casa. Mañana a primera hora tengo el vuelo, dijo, ella sin levantar la cabeza. ¡Qué nuera! La suegra se va de viaje y ni se le ocurre preparar un sobre con un detallito. ¿Quién te ha educado? Lucía posó el plato de fruta sobre la mesa. Buen viaje, señora. La puerta se cerró de un portazo. Aquella noche, Carlos, con un fuerte olor a alcohol, entró tambaleándose en casa, tiró la chaqueta en el sofá y mientras se aflojaba bruscamente la corbata, se desplomó sobre la mesa del comedor. Cogió una cuchara y removió el caldo en el cuenco. ¿Por qué está tan salado? Frunciendo el ceño, soltó la cuchara de golpe en el cuenco. Lucía empujó un plato de ensalada de col hacia él. Quizás me tembló el pulso al echar la sal. La próxima vez tendré más cuidado. Carlos pinchó un poco de ensalada con el tenedor, masticó un par de veces y miró a Lucía sentada frente a él. Por cierto, para el dinero del mes que viene, no puedes poner 500 euros más. Carlos tamborileaba con el tenedor en la mesa. Han entrado unos becarios nuevos en el departamento de ventas. Queda fatal parecer un rácano delante de ellos. La semana pasada, en la cena de empresa, me daba vergüenza sacar la cartera. ¡Qué bochorno! Además, cuando nos mudemos, los gastos de comunidad y la luz subirán.
Intenta ahorrar un poco más de ese sueldito que tienes. Lucía se limitó a mirar los ojos enrojecidos de su marido, inyectados en sangre por la falta de sueño. Este hombre decía cosas así, con un descaro absoluto, sin inmutarse lo más mínimo. Vale, asintió Lucía. Cogió una bayeta y limpió las gotas de caldo que habían caído sobre la mesa. Transferiré 500 euros a nuestra cuenta conjunta. Carlos gruñó satisfecho, acercó el cuenco y se bebió el caldo ruidosamente. El sábado por la mañana, el aire en Marbella olía a salitre. 2 berlinas negras. De lujo aparcaron en la entrada de la galería de alta costura más exclusiva de Puerto Banús. Doña Carmen, vestida con un llamativo blusón rojo, bajó del coche, rodeada de un grupo de mujeres de mediana edad con peinados ahuecados y llenos de laca. «Madre mía, Carmen, este vestido te sienta de maravilla», dijo doña Rosa, cogiéndola del brazo. «Acordaos de que la comida de hoy invito yo». «¿Qué hijo tan maravilloso tienes, tan devoto? Vives como una reina en Madrid, ¿verdad?». Doña Carmen enderezó la espalda con una sonrisa que le llegaba de oreja a oreja. «Ah, lo normal. Es un hijo muy obediente. Siempre dice, mamá, vete de viaje, que no te falte de nada. Venga, vamos a echar un vistazo a algo». La planta baja de la galería estaba repleta de boutiques de marcas de lujo de fama mundial. La luz deslumbrante se reflejaba en el suelo de mármol, creando una atmósfera de opulencia. Doña Carmen se acercó a una boutique con un logo de letras entrelazadas. En el escaparate se exhibían bolsos de la última colección. Empujó la puerta de cristal y, sin dudarlo, señaló un bolso de piel negra en el centro de la sala. «Por favor, enséñeme ese». Una dependienta con guantes blancos, con actitud muy respetuosa, cogió el bolso de la vitrina y se lo ofreció. «¡Guau! Mira esta piel, qué suavidad», comentó doña Rosa a su lado. «Costará un ojo de la cara». Doña Carmen giró la etiqueta del precio y sus ojos escanearon rápidamente los números. 30.000 euros. Tragó saliva con dificultad, con los dedos temblando ligeramente, pero cuando se dio la vuelta y se encontró con las miradas de envidia y admiración de sus amigas, la vacilación momentánea fue devorada por completo por una vanidad sin límites. «Envuélvalo», ordenó ella de forma arrogante. «Ah, y traiga algunos de esos pañuelos de seda francesa. Quiero hacerles un regalo a estas señoras, uno para cada una». «Dios mío, Carmen, ¿te has vuelto loca? Estos cuestan 3.000 euros cada uno». «¿Por qué? ¿Tanto miedo?». «Mi nuera, ¿sabéis cuánto gana? Su tarjeta está en mis manos». Doña Carmen se dio unas palmaditas en el bolsillo y sonrió, una sonrisa ancha y victoriosa. La cajera escaneó el código de barras de los artículos y los metió en unas lujosas bolsas de papel de la firma. «El total es de 42.000 euros. ¿Desea fraccionar el pago?», preguntó la empleada educadamente, mirando el número en la pantalla. Doña Carmen sacó la tarjeta de crédito negra del punto 8 bolsillo y la plantó con un golpe sobre el mostrador de la caja. En un solo, en pago, sin plazos. La empleada cogió la tarjeta con ambas manos y la pasó por el datáfono. Se oyó un alegre pitido mecánico y un largo ticket blanco salió suavemente de la máquina. En ese mismo instante, en una oficina en el centro de Madrid, Carlos, mirando un informe de ventas en el monitor del ordenador, bostezaba sin parar, irritado por tener que trabajar el fin de semana. Cogió un vaso de café helado y bebió unos sorbos. Bezeze. El móvil junto al teclado vibró de repente. Carlos miró la blenga pantalla. Notificación del banco. Pago en boutique alta costura Puerto Banús. 30.000 euros. Su mano, que sostenía el vaso, se quedó congelada. El ruido de los cubitos de hielo en el vaso de plástico fue ensordecedor en el silencio de la oficina. BCC. Antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, la pantalla del móvil se encendió de nuevo. Pago en boutique alta costura Puerto Banús. 12.000 euros.
A Carlos le faltó la respiración. Agarró el móvil presa del pánico y sus ojos se clavaron en los números de la pantalla. ¿Cuántos ceros hay? Aquí, 42.000 euros. ¿Qué? ¿Qué es esto? Su primer pensamiento fue que era un fraude, que le habían clonado la tarjeta. Esa cuenta era su fondo de emergencia secreto. El dinero que generaba en la plataforma de criptomonedas y la tarjeta, Black vinculada a él, nunca salían del cajón secreto de su despacho. Con la cera, manos temblorosas, marcó el número de asistencia prioritaria del banco. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Me han clonado la tarjeta. Bloquéenla inmediatamente. Anulen la operación y devuélvanme mi dinero, gritó Carlos por teléfono, con la voz quebrada por el pánico. Cliente, por favor, cálmese. Indíqueme los últimos 4 dígitos de su tarjeta. Sí, según nuestro sistema, ambas transacciones se han realizado con éxito hace 2 minutos en una tienda física, en una boutique de alta costura en Marbella. El pago se ha efectuado utilizando la tarjeta física con el PIN correcto. Por tanto, la transacción consta como realizada por el titular de la tarjeta en la tienda. Carlos saltó de la silla. Su rodilla se golpeó fuertemente contra el borde del escritorio. El vaso de café se volcó. El líquido oscuro se derramó por la mesa, empapándole los pantalones, pero a él le dio igual. Marbella, tarjeta física, PIN correcto. Las palabras eran como martillazos en su cabeza. ¿Quién? ¿Quién podía haber cogido la tarjeta? ¿Lucía? Imposible. Esa mujer perdía el sueño solo de pensar en la hipoteca. Ni siquiera sabía de la existencia de esa cuenta. De repente, un mensaje que su madre había enviado esa mañana al grupo de WhatsApp de la familia. Le pasó por la mente. Mamá ya ha llegado a Marbella con las amigas. Hace un tiempo estupendo. Carlos sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. El sudor frío que le caía de la frente se le metió en los ojos, escociéndole tanto que apenas podía mantenerlos abiertos. Tiró el teléfono sobre la mesa y, con los dedos temblándole violentamente, pulsó el icono de contactos. Tras 3 intentos, fallidos llamando a las personas equivocadas, logró finalmente marcar el número, guardado como mamá. El tono de espera se hizo eterno. Cada segundo parecía una mano gigante que le estrujaba el corazón sin piedad. Dime, Carlos, ¿por qué llamas a estas horas? La voz alegre de doña Carmen sonó al teléfono. De fondo, se oían risas de mujeres y la voz de una dependienta ofreciendo cosméticos. Tú, rugió Carlos como un animal salvaje. Su voz fue tan alta que las mamparas de cristal de la oficina vibraron. La risa al otro lado de la línea se cortó de inmediato. Doña Carmen se separó el móvil de la oreja. En la pantalla, el nombre de su hijo era muy visible. Se volvió a poner el móvil en la oreja. Su cara de alegría cambió al instante. Las arrugas alrededor de sus ojos marcaron más. Carlos, ¿qué numerito es este? ¿Te has metido algo en la oficina? ¿Por qué le gritas a tu madre? La voz de doña Carmen se volvió fría como el hielo, pero no perdió ni un ápice de su autoridad materna. ¿Dónde te han enseñado modales? Rugiendo como un animal en público. ¿No te da vergüenza? ¿Qué tarjeta acabas de usar? La voz de Carlos ya no era un grito, sino un rugido salido de lo más profundo de su pecho. Su voz era tan fuerte que hasta la cajera se asustó y se quedó inmóvil. Te he preguntado, ¿qué tarjeta tienes en la mano? ¿De quién es? Enmudecida por el grito de rabia, doña Carmen, irritada, se pasó el móvil a la otra mano y miró a sus amigas del grupo de oración, que la observaban atónitas. Doña Rosa y las demás dejaron de cuchichear, intercambiaron miradas y empezaron a retroceder lentamente. ¿Quién iba a ser? De tu mujer, por supuesto. Doña Carmen incluso elevó el tono como si su acto se volviera más justificado. Esa desagradecida. La suegra se va de viaje y no le da ni un céntimo de regalo. Así que, como madre, simplemente he recogido la tarjeta de su bolso. ¿Y qué? Es solo su sueldito de interina. Aunque,
me lo gastara todo, no llegaría ni a 4.000 euros. ¿Por qué gritas como si se acabara el mundo por 4.000 euros? En su oficina en Madrid, Carlos levantó el pie y le dio una patada al archivador de metal que tenía al lado con todas sus fuerzas. Con un estruendo ensordecedor, todas las mamparas de la oficina vibraron. Algunos compañeros que estaban concentrados en sus informes se giraron asustados, miraron al habitualmente tranquilo y dócil Carlos como si estuvieran viendo a un monstruo. Pero a él no le importaban las miradas ajenas. Tenía los ojos inyectados en sangre y sus manos apretaban el móvil con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Te has gastado 42.000 euros. 42.000 euros. Tú, vieja loca, que en el mercado te pasas el día regateándole un manojo de acelgas al frutero por 1 euro. ¿Qué demonios se te ha metido dentro? ¿Hoy? ¿Qué demonios te has comprado para llegar a 42.000 euros? La luz brillante de la boutique iluminaba el rostro de doña Carmen, pero ella sintió un frío helado subirle por los pies. 42.000 euros. La voz de doña Carmen se pudrió, quebró de golpe. Sus labios secos temblaban de forma incontrolable. Con la mirada perdida, se giró y vio la pila de bolsas de la compra sobre el mostrador, el bolso de piel de 30.000 euros, los 4 pañuelos de seda francesa en cajas de lujo y algunos frascos de cremas de caviar que había cogido al pasar por otra sección. Su mirada rígida bajó lentamente y finalmente se clavó en la tarjeta de plástico negra sobre la caja. El color no era verde, ¿verdad? Ayer, cuando la había sacado del bolso negro de Lucía, era una tarjeta verde. Esta mañana, al salir sin mirar, había metido la mano en el bolsillo del bolso, había cogido la tarjeta que estaba ahí y, sin comprobar el color, se la había guardado en el bolsillo del vestido. Una tarjeta negra sin el logo del banco. Números en relieve dorado. Esta no es su tarjeta. Su tarjeta está en su bolso. Doña Carmen sintió la garganta como si estuviera llena de paja seca. Le costaba respirar. Y no lograba articular palabra. Esa es mi tarjeta. Mi cuenta. Y secreta que tenía escondida. Carlos, al otro lado, había perdido completamente los papeles. Barrió el cubilete de bolígrafos de la mesa y estos cayeron al suelo con estrépito. Son los ahorros que he guardado para invertir en cripto, el dinero de mi sudor que he acumulado durante años privándome de todo. Te has gastado todo mi dinero, vieja bruja desquiciada. Devuélvelo todo ahora. Anula la compra inmediatamente. ¡Pum! El móvil se resbaló de la mano de doña Carmen y se estrelló contra el suelo de mármol. La pantalla se hizo añicos como una telaraña, pero la llamada no se cortó, y por el altavoz roto aún se oía el rugido salvaje de Carlos. Diles que te hagan la devolución. ¿Me estás escuchando? Las piernas de doña Carmen, como si le hubieran quitado los huesos, cedieron, y se desplomó como un saco de patatas sobre el liso suelo de mármol. El bajo de su blusón rojo, nuevo y lujoso, acabó arrastrando por el suelo sucio, pero ella ni se dio cuenta. Dios mío, ¿qué está pasando? Doña Rosa se adelantó preocupada, pero no le tendió la mano para ayudarla. Devuelvan el dinero. Doña Carmen, como si despertara de un trance, se arrastró presa del pánico hacia la caja. Se agarró al mostrador de mármol con ambas manos y le gritó a la dependienta: «Ya no quiero comprar nada. Devuélvame mi tarjeta. No me hace falta nada de esto. Hágamela. Devolución ahora mismo». La cajera, asustada por su comportamiento errático, dio un paso atrás. La sonrisa profesional seguía en su rostro, pero su tono se volvió decididamente más firme. «Señora, lo siento. El bolso que ha comprado es una edición limitada y usted misma nos ha pedido que le quitemos la alarma y la etiqueta del precio. Además, en el pañuelo que sus amigas se han probado, hay una mancha de base de maquillaje.
Según la política de nuestra boutique, el reembolso íntegro para artículos de lujo vendidos en tienda física no es posible, si el producto no tiene defectos y el embalaje ya ha sido manipulado. ¿Cómo? ¿Que no se puede devolver? Acabo de pagarlo. Mi dinero todavía está en vuestra máquina. Doña Carmen, despeinada, aporreaba el mostrador. Tenía la cara empapada de lágrimas y mocos. Devuélvanme mi dinero. Es el dinero del sudor, de mi hijo. Empezó a arremolinarse un grupo de turistas. Sus amigas del grupo de oración no solo no la ayudaron, sino que, por miedo a que las asociaran con ella, se alejaron rápidamente de la caja a un par de metros. Madre mía, ¿habéis oído? Se ha fundido el dinero oculto de su hijo y nos dijo que era la tarjeta de la nuera para dárselas de gran señora. En realidad le estaba robando. Y, encima se ha equivocado de tarjeta. A cada cerdo le llega su San Martín. ¡Qué vergüenza! Con los años que tiene, montando este número en medio de la tienda, ya me lo figuraba yo. Ha sido una tacaña toda su vida, y de repente se vuelve una filántropa. Doña Rosa se quitó del cuello el pañuelo de seda francesa que aún llevaba puesto, y lo lanzó sobre el mostrador, como si quemara. Luego se volvió hacia las demás y susurró, bajando la voz. «Vámonos, chicas. Rápido, hagamos como que no la conocemos. Esa vieja parece que ha perdido el juicio». Las mujeres, agarrando sus bolsos, salieron de la tienda a paso ligero, como si huyeran de la peste. Doña Carmen se sentó en el suelo, mirando las espaldas de sus amigas alejándose. Luego volvió a mirar los artículos de lujo en la caja. De repente, levantó la mano y se dio una fuerte bofetada en la mejilla. El sonido seco del guantazo resonó por toda la tienda, pero nadie se acercó a consolarla. Mientras tanto, en Madrid, Carlos ni recordaba cómo había salido corriendo del edificio de oficinas. Se había olvidado la chaqueta y en su camisa blanca había una enorme mancha marrón de café. Saltó a la calzada y empezó a hacer gestos desesperados, intentando parar un taxi. Pero en fin de semana, el centro de Madrid era un caos y ningún coche libre se paró. Soltando maldiciones, corrió hacia la estación de metro más cercana. Bajando las escaleras, casi se cae sobre Cunta, el torno, intentando pasar su tarjeta de transporte. Le temblaba tanto la mano que no atinaba con el lector. La gente en la cola detrás de él chasqueaba la lengua impaciente. Se giró de golpe y, con los ojos echando chispas, les gritó: «Cállense la boca todos». Los transeúntes retrocedieron espantados. Carlos simplemente se agarró al torno y saltó por encima. El vigilante de seguridad de la estación detrás de él silbó fuerte y gritó algo, pero él, como si estuviera sordo, echó a correr como un loco hacia el andén. En su cabeza solo había un pensamiento: encontrar a Lucía. ¿Cómo había acabado la tarjeta cerrada con llave, en el cajón de su escritorio, dentro del bolso de esa mujer? ¿Y cómo se la había llevado su madre? Aquello claramente no era una casualidad. Esa mujer que comía lentejas y arroz todos los días y le regateaba al verdulero por €1 seguro, que se había olido algo. Los 20 minutos en metro se le hicieron más largos que 20 años. El corazón le latía a 1000 por hora y cada segundo calculaba las desastrosas consecuencias de perder 42.000 euros. Ese dinero era el núcleo de sus ahorros secretos. No solo estaban sus ahorros, sino también varios préstamos personales a escondidas. Si perdía ese dinero, no solo no podría comprar el piso nuevo, sino que se quedaría endeudado para el resto de su vida. Al llegar cerca de su estudio, corrió como una exhalación. La suela de su zapato resbaló en la acera, salpicándole barro en los pantalones. Bajando los escalones hacia su casa, empezó a teclear los botones de la cerradura presa del pánico. Bip, 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 bip. Le temblaban tanto los dedos que se equivocó con el código 2 veces. El sistema emitió una alarma ensordecedora. «Abre, Lucía, abre esta puerta ahora mismo». Carlos aporreaba la puerta de metal con los puños.
La puerta temblaba, emitiendo un ruido sordo. En menos de 5 segundos, la cerradura desde dentro hizo clic. En el umbral estaba Lucía, con ropa de estar por casa gris y corriente, con una camisa de hombre a medio doblar en la mano. Al ver a su marido jadeando, con los ojos inyectados en sangre, su rostro mostró la sorpresa más natural, convincente del mundo. «¿Carlos? ¿No estabas en el turno de noche? ¿Por qué? ¿Vienes sudando a mares? ¿Qué ha pasado para que vengas corriendo a casa a estas horas?» Antes de que terminara de hablar, Carlos la apartó de un empujón, entró en la casa como un toro Miura. Se giró, con los ojos fijos en el bolso y negro sobre el sofá, dio un salto, lo cogió y volcó todo su contenido en el suelo. Polvos compactos, un peine, tickets de compra arrugados, unas llaves y una cartera vieja, todo esparcido por el suelo. Carlos se arrodilló para coger la cartera, abrió la cremallera con violencia y vació todos los bolsillos. Dentro había un par de billetes de 50 euros y unas tarjetas de puntos del supermercado. La tarjeta no estaba. La tarjeta Black no estaba. ¿Dónde está la tarjeta? Carlos se giró bruscamente y clavó la vista en Lucía. De sus ojos, enrojecidos, parecía que iba a brotar sangre. ¿Dónde está la tarjeta que estaba? ¿Aquí? ¿Dónde la has escondido? Lucía dio un paso atrás, apretando fuerte la camisa contra su pecho. En sus ojos grandes brillaba un horror y un dolor profundo. ¿Qué tarjeta? ¿Qué estás buscando? Esa es mi cartera. No te hagas la tonta. Carlos empezó a avanzar hacia ella. Su dedo apuntaba amenazadoramente hacia su cara. La tarjeta Black de mi cajón. ¿Por qué estaba en tu bolso? ¿Y por qué mi madre la ha cogido? Ha volado a Marbella y se ha gastado 42.000 euros. Si no me lo explicas todo hoy mismo, estás acabada. 42.000 euros. Las pupilas de Lucía temblaron como si hubiera un terremoto. Soltó un grito ahogado. La camisa que sostenía se le cayó de las manos. Fue una situación de conmoción perfecta, sin asomo de falsedad. Cualquiera que la hubiera visto habría creído que tenía delante a una esposa desgraciada, que no sabía nada de nada. ¿Tú, doña Carmen? Doña Carmen ha cogido mi tarjeta y se ha gastado 42.000 euros. A Lucía le tembló la voz y los ojos se le llenaron de lágrimas al instante. Ella, por el contrario, dio un paso adelante y agarró a Carlos del brazo. «Carlos, ¿qué estás diciendo? En mi bolso estaba la tarjeta de débito verde de mi nómina, el dinero que hemos ahorrado con tanto esfuerzo para la hipoteca. En la cuenta solo había unos 4.000 euros. ¿Cómo ha podido gastarse 42.000 euros? Carlos se quedó paralizado. Miró confundido el rostro, pálido y aterrorizado de su mujer. Mi tarjeta de débito. En mi bolso estaba mi tarjeta de débito. Cierto. Lucía dio un pisotón en el suelo como fruto de la desesperación y las lágrimas empezaron a resbalarle por las mejillas. Después de que doña Carmen se fuera, me di cuenta de que la tarjeta no estaba. Pensé que la había perdido yo por ahí, de lo despistada que soy. Iba a ir al banco lunes para anularla. ¿Cómo ha podido doña Carmen coger mi tarjeta e irse a Marbella con ella? Es el dinero de mi sudor. Lucía le soltó el brazo de repente, corrió hacia el sofá y cogió su móvil. No, 42.000 euros es imposible. Aunque se hubiera pasado del límite, no se puede gastar tanto. Seguro que a doña Carmen la han estafado. Igual ha caído en un timo o se ha metido en líos con usureros. Tenemos que llamar a la Policía Nacional inmediatamente. Sí, llamo al 112. Pediré a la policía de Marbella que detenga a doña Carmen. Marcó los números 1, 1, 2 en el teclado. Su pulgar ya estaba a punto de pulsar el botón verde de llamada. «Ni se te ocurra», gritó Carlos enloquecido y se abalanzó, con todo su cuerpo, para arrancarle el móvil de las manos y estamparlo contra el suelo con todas sus fuerzas. La pantalla se hizo añicos y el aparato salió,
volando hacia una esquina de la habitación. La casa quedó sumida en un silencio sepulcral. Lucía se quedó quieta en la misma postura y lentamente levantó la cabeza. De sus ojos húmedos por las lágrimas, el miedo desapareció poco a poco, sustituido por una calma que helaba la sangre. «¿Por qué no me dejas llamar a la policía, cariño?», preguntó ella suavemente. Su voz no era alta, pero en el estrecho estudio sonó tan nítida y afilada como el rasguño de un cuchillo contra un cristal. El pecho de Carlos subía y bajaba ruidosamente. Miró a la mujer con la que llevaba casado 3 años. Durante todo ese tiempo, ella había llevado ropa de mercadillo, había comido arroz y lentejas, y había soportado en silencio todas las pullas y torturas de su madre. Pero ahora su mirada era fría y profunda, como un pozo sin fondo. El cerebro de Carlos procesó la información a la velocidad de la luz. Si Lucía llamaba a la policía y se iniciaba una investigación, se descubriría enseguida que el titular de la tarjeta era él. Sí, salía a la luz el historial de transacciones. Se descubriría que él estaba ocultando a escondidas el patrimonio de bienes gananciales a su mujer para invertirlo en criptomonedas de alto riesgo. Según la ley española, en caso de divorcio contencioso, los bienes ocultados de mala fe no solo se dividirían, sino que el cónyuge culpable se enfrentaría a graves sanciones y tendría que pagar una fuerte indemnización por daños. Y, sobre todo, no sería capaz de explicar cómo su tarjeta de crédito secreta había acabado en el bolso de su mujer. Eso sería imposible a menos que Lucía, que ya lo sabía todo, hubiera orquestado deliberadamente un teatro perfecto el día anterior, intercambiando las tarjetas exactamente en el momento en que su madre iba a robarla. Al mirar el rostro inexpresivo de Lucía, al fin lo entendió todo. Tú lo sabías todo. A Carlos le tembló la voz. La señaló con el dedo acusador. Víbora asquerosa. Metiste mi tarjeta en tu cartera a propósito para que mi madre la robara. Esto es extorsión y estafa. ¿Extorsión? Lucía sonrió con cinismo. Se acercó a la mesa, apartó una silla de madera que crujió y se sentó, con elegancia, cruzando las piernas. Carlos, me parece que lo has entendido mal. Se pasó la mano despacio por el pelo, apartándose unos mechones rebeldes. Es delito meter mi propia tarjeta, la que me he ganado partiendo la espalda, y trabajar en mi propio bolso. Tu madre, usando el código que tú le diste, entró en nuestra casa como una ladrona, rebuscó en mi bolso y robó la tarjeta, de principio a fin. Yo ni siquiera he visto los números de tu tarjeta. Ahora, vete, corriendo a comisaría y explícales a los agentes que tu madre intentó robarle dinero no a su nuera, sino a su propio hijo, pero la jugada le salió mal. Tú. A Carlos se le cortó la respiración. Una vena azul le palpitaba en la sien. 350.000 euros, dijo Lucía con voz glacial. Las rodillas de Carlos cedieron y cayó al suelo de rodillas con un golpe seco. Esas palabras demolieron por completo su última línea de defensa. Para ahorrar para el piso en el barrio de Salamanca, durante 3 años no me he comprado ni una prenda que costara más de 10 euros. Lucía miró por encima del hombro al hombre derrumbado a sus pies. En sus ojos ya no había rabia, solo una profunda decepción y asco. Cada noche, al volver de trabajar, te quejabas de que la vida estaba carísima, de lo mucho que te sacrificabas por la familia. Me exigías que pusiera 500 euros más al mes para los gastos. ¿Y cuál es el resultado? Mientras tú tenías tu caja fuerte, personal de 350.000 euros escondida en el cajón de tu escritorio. Lucía, escúchame. Toda la arrogancia de Carlos se esfumó. Alargó la mano para agarrar el bajo de su pantalón, pero Lucía, con repulsión, apartó la pierna como si las hubiera tocado un bicho. Todo esto era para nuestro futuro. Quería dar un pelotazo y luego darte una sorpresa. Déjate de mentiras. Lucía se levantó de golpe y lo miró con altivez. La elección ahora es tuya.
O te vas, corriendo a la policía, y denuncias que tu propia madre te ha robado una fortuna, o te quedas ahí sentadito y callas. Y los 42.000 euros que tu madre se ha gastado en la boutique, considéralos el precio de la matrícula equivalente al nivel de inteligencia de una suegra a la que le encanta hablar de los derechos que tiene como madre. 2 días después, el avión procedente de Málaga aterrizó en el aeropuerto de Barajas. De la antigua arrogancia de doña Carmen no quedaba ni rastro. Iba sola, cargada con 3 enormes bolsas de la boutique. Al salir por la zona de llegadas, parecía una indigente. Sus amigas del grupo de oración habían cortado, por lo sano con ella, tras el escándalo en la tienda. No solo habían cancelado su reserva en la habitación de hotel compartida, sino que la habían expulsado cruelmente del grupo de WhatsApp de la parroquia. Ella arrastraba aquellas pesadas bolsas. En su interior no había relucientes artículos de lujo, sino una deuda terrible que enterraría el resto de su vida. La decisión de la boutique había sido tajante. Debido a la naturaleza de los productos y a los daños en el embalaje por culpa de la clienta, la inmensa mayoría de los artículos de lujo no admitían devolución. Solo le habían aceptado la devolución de un par de cajas de crema intactas, por lo que le quedaba una deuda de más de 40.000 euros. No tuvo el valor de volver a su piso y, desesperada, llamó al timbre del estudio en Vallecas. La puerta se abrió. Carlos, como un alma en pena, estaba tirado en el sofá y toda la casa apestaba a vino barato. El suelo era un desastre monumental, con varias botellas vacías tiradas por ahí. «Carlos, hijo mío», susurró doña Carmen, entrando con cuidado y dejando las bolsas junto a la puerta. «¿A qué has venido aquí, maldita sea?» Carlos saltó del sofá como un resorte, cogió una botella de licor a medio terminar de la mesa y la estampó con todas sus fuerzas a los pies de su madre. La botella se hizo añicos, desprendiendo un fuerte olor a alcohol, y los cristales salieron disparados hacia los pies de doña Carmen. Ella soltó un grito de terror y, tapándose la cara con las manos, se apoyó contra la puerta. «Vieja loca, ¿tienes idea de lo que has hecho?» Carlos, como un perro rabioso, se abalanzó sobre ella, la agarró por el cuello del blusón y la arrastró hacia el centro de la habitación. «Son más de 40.000 euros. Es la ruina de mi vida. Tú, solo por dártelas de rica con esas viejas, me has cortado el cuello». «Soy tu madre», estalló doña Carmen. Con el rostro pálido, empujó a su hijo con fuerza. «Yo fui quien te dio de comer desde pequeño. Te he vestido, te he criado. ¿Y tú, por unos billetes te pones así? Tienes todo ese dineral y se lo escondes a tu madre. ¿Aún se te puede llamar persona después de esto? Todo es culpa de esa víbora. Puso la tarjeta a propósito para tenderme una trampa. No te atrevas a llamarla así», rugió Carlos interrumpiéndola. En los últimos días, Lucía, teniendo la sartén por el mango gracias a las pruebas de los bienes ocultos, le había obligado a firmar un borrador de acuerdo para un divorcio contencioso, asumiendo él todas las culpas. «Si no llega a ser por ti, ladrona, metiendo las narices en el bolso de tu nuera, nada de esto habría pasado. Has robado tú solita y encima tienes la desfachatez de alzar la voz. ¿Cómo te atreves a gritarle a tu madre, hijo? Desagradecido. Lo hice por ti, para librarte de esa. A mí me da igual lo mío». Doña Carmen, furiosa, jadeando, miró a su alrededor, cogió un cuenco de sopa fría de la mesa y se lo lanzó directamente a la cara a Carlos. El caldo turbio le resbaló por el pelo y las mejillas, goteando por la barbilla. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Perfecto, perfecto. Carlos se limpió la cara con el dorso de la mano. En sus ojos ardía un fuego de odio venenoso. Acercó su cara a la de doña Carmen. «A partir de hoy, ni sueñes con Trara y ver un céntimo de mi cartera para tu jubilación. Esta deuda de más de 40.000 euros la vas a pagar tú sola. Ahí, en el mesón de la esquina, buscan a alguien para fregar platos.
Te vas a partir el lomo allí 10 horas al día, a ver si logras sacar 1.000 euros al mes. Mañana mismo te vas para allá a fregar sartenes hasta que se te caigan las manos. Y si te mueres ahí dentro, me importa un bledo. Tú quieres que yo me vaya a fregar platos. Doña Carmen abrió los ojos de par en par, sin dar crédito a lo que oía, mirando a su queridísimo hijo, del que tanto presumía por todo el barrio. ¿Y qué te crees? ¿Que el dinero crece en los árboles? Vete a fregar. Madre e hijo, en el angosto estudio, se enzarzaron intercambiando los insultos y maldiciones más barriobajeros, destrozando los muebles, y sus gritos y llantos traspasaban la puerta cerrada, resonando por todo el bloque. Lucía no estaba en esa casa. En ese momento, estaba sentada en la luminosa sala de espera de un prestigioso despacho de abogados en el centro de Madrid. Sobre la mesa de cristal había 2 tazas de café humeantes. El abogado frente a ella, ajustándose unas gafas de pasta de Carey, examinaba detenidamente un grueso dossier de pruebas. Dentro de la carpeta había capturas de pantalla del historial de transacciones de la cuenta secreta de Carlos, grabaciones de audio de sus ataques de ira y de los destrozos en la casa de los últimos días, y pruebas de cómo él, bajo amenazas, había mandado a su propia madre a trabajar en una cocina para pagar la deuda. Doña Lucía, su cuadro probatorio es impecable, dijo el abogado, levantando la vista con una expresión de admiración profesional. Su marido no solo ha ocultado de forma deliberada más de 350.000 euros en bienes gananciales, sino que también ha demostrado recientemente una inestabilidad emocional extrema y una clara tendencia a la violencia doméstica. En el juzgado, durante el proceso de divorcio contencioso, no solo podemos exigir la liquidación de estos bienes ocultos, sino también reclamar una importante indemnización por daños y perjuicios. Además, dado que la fianza de su alquiler actual salió en su mayor parte de sus ahorros personales, las posibilidades de ganar son del 100%. Lucía cogió el vaso de agua fría y bebió un sorbo. El café solo sin azúcar le bajó por la garganta, dejando un sabor fresco y olvidado hace tiempo en su paladar. Aceleremos los trámites, dijo Lucía, posando el vaso y tamborileando con los dedos sobre la mesa. Mientras, ese hombre está ocupado con las deudas de la tarjeta de crédito y peleándose a gritos con su madre. Presente la demanda en el juzgado inmediatamente y solicite el embargo preventivo de todas sus cuentas. Congelemos el dinero para que no pueda tocar ni un céntimo. Dalo por hecho, asintió el abogado con firmeza. 3 meses después. Un amplio estudio de lujo en un moderno complejo residencial en el barrio de Salamanca. A través de los inmensos ventanales panorámicos, la brillante luz del sol entraba inundando el salón. Del suelo de parqué de roble, recién instalado, emanaba un delicado aroma a madera. Nada de olor a humedad, nada de oscuridad asfixiante, y para siempre habían desaparecido las salpicaduras de barro de los zapatos de los transeúntes contra la ventana. Lucía, con una blusa de lino suave y holgada, caminaba descalza sobre el suelo radiante. La semana anterior, el juzgado había dictado la sentencia de divorcio. Tal y como había previsto el abogado, todas las artimañas de Carlos para ocultar el patrimonio habían quedado completamente al descubierto. El juez había dictaminado que los ahorros de la casa eran íntegramente de Lucía y había obligado a Carlos a entregar la mayor parte de su cuenta secreta en concepto de liquidación de gananciales y compensación. Carlos, con las cuentas embargadas, no había podido pagar a tiempo la deuda de la tarjeta de crédito. Además, como había pedido a escondidas varios préstamos personales para invertirlos en criptomonedas de alto riesgo con gran apalancamiento, había sufrido una liquidación total y su historial crediticio estaba arruinado, acabando de cabeza en la lista de morosos de las NEF. Se comentaba que estaba acosado por los cobradores de deudas y que al final le habían despedido del bufete. Y su madre,
Doña Carmen, efectivamente, había acabado yendo a trabajar fregando platos en el mesón, donde el dueño la insultaba todos los días por ser demasiado lenta. Decía que madre e hijo ahora malvivían hacinados en una habitación interior, sin ventanas en un piso patera de alquiler, y que todos los días, echándose la culpa, el uno al otro, lloraban abrazados. Lucía se acercó a la isla de la cocina, equipada con electrodomésticos de última generación. La encimera de mármol estaba impecablemente limpia, sin rastro de táperes de supermercado con olor nauseabundo a ajo. Abrió la nevera y sacó un recipiente de cristal. Dentro había media empanadilla, que le había sobrado del día anterior, comprada en la pastelería gourmet de la planta baja del edificio. Lucía dejó el recipiente sobre la mesa y, sin usar tenedor, partió un trozo con las manos, se lo llevó a la boca y empezó a masticar lentamente. La masa estaba todavía un poco seca. En la lengua notaba el sabor salado del relleno, pero esta vez no había ningún nudo asfixiante en la garganta. Se giró y miró el inmenso ventanal panorámico. Tras él, en lugar de unas rejas a la altura de la acera por donde pasaban zapatos o sucios, se extendía el vasto y despejado cielo azul de Madrid. Cogió el viejo calendario de mesa que usaba como agenda y lo abrió por la fecha de hoy. Tomando un bolígrafo rojo, rodeó el número con un círculo grande y grueso. Exactamente, igual que había hecho durante los últimos 3 años, contando los días hasta el fin del alquiler. Tras marcar la fecha, sin asomo de remordimiento, cerró el calendario y lo tiró a la papelera de diseño a sus pies. La cuerda tensa que la había asfixiado durante 3 años, en esa tranquila mañana, se rompió por fin. No lloró, ni sintió un alivio exagerado. Lucía simplemente se terminó el último trozo de su empanadilla, cogió el móvil y, de forma implacable, añadió los 2 números guardados como suegra y marido a la lista de contactos bloqueados. La pantalla del móvil se apagó. Solo la luz brillante y cegadora de la mañana llenaba el espacioso salón. Gracias por ver hasta el final. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y dejar un me gusta